Que el Señor les bendiga, mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga a cada uno de aquellos que están conectados. Hay 359 personas y la primera que está allí es María del Carmen Sánchez García. Es la primera que está allí. Bueno, Dios bendiga a los 359 que se han conectado y a mi hermana que está en primera lista allí, que Dios la bendiga, mi hermana María. Que Dios bendiga a cada uno de los que están conectados para compartir la palabra, que no hay otra cosa mejor, ¿sí? Sabemos que no hay otra cosa mejor que la palabra, porque es aquí en la palabra tenemos las instrucciones para hacer las cosas conforme a lo que el Padre Celestial le agrada. Y bueno, cada día que leemos, cada día aprendemos algo más y siempre todo es para la gloria de Dios, ¿sí? Todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que enseñamos es para la gloria de Dios. En este momento estamos en Lucas capítulo 18, versículo 35. Y es un pasaje en realidad muy conocido por todos, muy conocido por todos. Pero siempre, yo me recuerdo en las primeras campañas sabía predicarlo, estoy hablando de 40 años atrás, sabía predicar esto, que muy conocido por el ciego Bartimeo, ¿sí? Pero yo hace mucho tiempo que no hablo sobre este pasaje bíblico, no comento nada. Ahora tenemos la oportunidad de comentarlo y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo el pueblo que comparte dice amén. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y bueno, si nosotros ponemos a analizar lo que dice acá, realmente nos encontramos que en el camino de Jesucristo hay muchas personas mendigando, ¿sí? Realmente hay muchas personas que están mendigando junto al camino del Señor porque en realidad no saben, no entienden los beneficios de que se tiene siguiendo a Jesucristo. Yo no quiero hablar de beneficios y de cosas que en realidad traen el seguir a Cristo conforme a la voluntad de Dios, porque no leemos la palabra como cuando leemos el diario y nos fijamos qué ofertas hay, ¿sí? No, esto no es el diario, el periódico o los mensajes en la televisión que muchas veces están allí y bueno, las personas aprovechan las ofertas. Acá lo que el Señor ofrece cuando va caminando por todo lugar, ofrece la salvación. Salvación en este mundo, porque hay personas que no lo entienden, ofrece salvación de diferentes adversidades que tenemos nosotros, ¿sí? A estas adversidades siempre yo le llamo obstáculos para predicar, para seguir al Señor.
Y estos obstáculos son los que a veces hace que no lleguemos a conseguir las bendiciones como deberíamos conseguirlas, ¿sí? Pero acá, cuando uno quiere venir al Señor realmente con un corazón limpio, ¿sí? O manos limpias y un corazón puro, cuando venimos al Señor así, realmente Dios es muy bueno y es grande en su misericordia para darnos siempre. Hay personas que no saben, en realidad, no entienden que el propósito de Dios es bendecirnos nada más. Los planes que tiene Dios son bendecirnos, ¿sí? La gente no lo puede entender porque dice, bueno, yo me acerco al Señor y realmente me pasan todas cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo conozco una persona que se está acercando al Señor, después de muchos años se está acercando al Señor y quiere predicar la palabra, quiere compartir la palabra. Realmente hay un gran sentimiento para compartir la palabra con otras personas, pero siempre que nosotros queremos compartir la palabra, hay alguien que se opone, ¿sí? Y es el enemigo que se opone para que nosotros no logremos los propósitos que Dios nos tiene para nosotros, porque Dios, deben entender que Dios tiene propósitos para nosotros. Ahora, está en que nosotros querramos acudir al llamado de Dios y cumplir con los propósitos que Él tiene para nosotros. Y bueno, yo siempre le aconsejo a las personas, porque por propia experiencia, ¿sí? Porque yo me recuerdo cuando fui a predicar la primera vez, a veces lo he comentado, cuando yo fui a predicar por primera vez, les puedo decir que el infierno se vino en mi contra. Me quería desintegrar, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, lógicamente, cuando se levanta un predicador, muchas cosas suceden, ¿sí? Y bueno, suceden cosas increíbles, ¿sí? Y también, y lógicamente suceden cosas increíbles, que es el enemigo oponiéndose a que nosotros prediquemos la palabra de Dios, la sana doctrina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que tienen mucho entusiasmo en compartir la palabra de Dios. Hay personas que tienen entusiasmo, que realmente sienten en su corazón de que desean compartir la palabra, pero deben entender que ese deseo de compartir la palabra es el mismo Dios obrando en nosotros, ¿sí? Y bueno, muchas veces no podemos llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas porque posiblemente no aguantamos al adversario que quiere voltearnos por abrir la boca y predicar la palabra y se opone a todo, ¿sí? A todo lo que se llama Dios. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchas personas que comienzan a predicar, pero de pronto esas personas dejan de hacerlo porque la lucha que pone el enemigo es muchísima. Pero nosotros no hemos sido llamados a ser vencidos, sino que hemos sido llamados a vencer. Pero hay una cosa importante, no podemos vencer
así simplemente, sino que debemos vencer en el Señor Jesucristo. Cuando no tenemos fuerzas para predicar o para hacer algo en el Señor, debemos pedirle la fortaleza al Señor. Y vamos a ver allí en Efesios capítulo 6, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Hay huestes de maldad en las regiones celestes que están luchando contra nosotros. Dice, no tenemos lucha contra una persona, sino realmente contra ángeles caídos o ángeles negros y también contra espíritus demoníacos, ¿sí? Entonces, claro, el enemigo siempre va a tratar de hacer que las personas que desean predicar el Evangelio decaigan y retrocedan. Pero, como dice ahí en Efesios 6, capítulo 6, hay que fortalecerse en el Señor, tomar fuerza y seguir adelante, ¿sí? Y seguir adelante. Siempre que se quiera predicar la palabra, va a haber oposición. Siempre que uno quiera agradar a Dios, va a haber oposición. Siempre que nos queramos acercar al Señor, va a haber oposición. ¿Cómo lo vamos a ver en este pasaje donde dice, bueno, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino? Sí, hoy día podemos ver que Jesús va pasando por todo lugar. Sí, en estos últimos tiempos, Jesucristo va pasando por todo lugar. Y por todo lugar hay gente que está mendigando. ¿Sí? Hay gente que está mendigando, hay gente que necesita. ¿Sí? Pero hay muchas personas que necesitan en realidad un toque del Señor, un toque del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y hay muchas personas que están buscando a Dios en una forma sincera, en una forma con amor, pero siempre hay alguien que se opone. Y bueno, hay personas que que están en el camino realmente donde pasa el Señor, muchas veces por X razón se equivocan y entran en caminos que no tienen nada que ver con el Señor, y por esa búsqueda de Dios entran en lugares que no son de Dios, ¿sí? Lugares que son diabólicos, lugares que no tienen nada que ver con la sana doctrina. Y bueno, siempre la gente quiere en realidad compartir con Dios. Le voy a explicar algo que sucede con los seres humanos, con las criaturas de Dios, sí, que cuando reciben a Cristo se transforman en hijos de Dios, pero no porque lo digo yo, sino porque lo dice la palabra. Entonces, cuando Dios nos crea o crea al hombre, a Adán y Eva, dice la palabra en Génesis, ¿sí? Que Él crea al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, yo quiero que entiendan, porque hay muchas personas que confunden el sentido de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Las personas dicen, bueno, Dios es como yo, o aún más, algunos piensan que ven a un viejito con bastón por ahí. Yo, gracias a Dios, todavía no lo uso y creo que no lo voy a usar. Y creen que ese es Dios, porque tienen la creencia
que Dios es un ser humano y muchas veces creen que es un viejito que va caminando, un anciano, ¿sí? Pero no entienden que Dios es todopoderoso, ¿sí? Dios está en todo lugar y Dios lo sabe todo. La gente dirá, bueno, pero ¿cómo es posible? Bueno, en la mente del hombre, el hombre no puede entender realmente a Dios. Aún aquellos que estamos buscando a Dios, que estamos aprendiendo de la palabra, siempre hay algo en la cual nos queda una cosa en blanco donde realmente hay algo siempre que aprender más, ¿sí? Entiendo en estos 40 años de evangelio que he aprendido porque Dios ha querido iluminarme, sí, porque para aprender la palabra de Dios tiene que ser iluminado. Entonces, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, que deben entender las personas, imagen y semejanza espiritual. ¿Sí? Ese es el parecido a Dios. ¿Sí? Entonces, Dios le dio la imagen y semejanza espiritual para Dios poder comunicarse con su criatura, que era Adán y Eva. Sí, porque cuando Dios se paseaba por el huerto, no hablaba con los animales, hablaba con Adán y Eva. Él los había hecho a su imagen y semejanza espiritual, y teniendo el mismo espíritu, podían comunicarse. Ahora, ¿qué sucede? Después de la desobediencia, se forma un abismo. Quiero que entiendan que Adán y Eva hablaban con Dios, ¿sí? Y le decía a Dios, bueno, miren, ustedes pueden comer de todo es para ustedes. Pero miren, de este árbol no vayan a comer ni a tocarlo. Entonces, ¿por qué Dios le decía eso? Porque siempre hay un espíritu de desobediencia en las personas. Entonces, cuando ellos desobedecen, la semejanza espiritual, ¿sí? La semejanza espiritual a Dios, espiritualmente, se pierde. Y ya no había esa comunicación con Dios directamente. Se perdió la pureza, y no solamente se perdió la pureza y el contacto con Dios, sino que acompañado a la desobediencia entró la enfermedad, el pecado y el morir. ¿Sí? Por eso cuando Jesucristo viene a la tierra, viene con un propósito, que nosotros volvamos a recuperar esa imagen espiritual a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestro deber, nuestro querer y el hacer? Es trabajar, buscar la santidad y aprender para llegar a la plenitud de Cristo. Y de esa forma, a medida que vamos creciendo espiritualmente, nos vamos pareciendo nuevamente a la imagen de Dios. Ahora, estando rodeado de pecado de la gente que está pecando permanentemente, de gente que no quiere vivir en santidad, ni quiere vivir en la presencia de Dios, ni quiere acercarse a Dios, cuesta mucho,
porque siempre hay incidentes que hacen que las personas espiritualmente retrocedan y que aquellos que habían avanzado espiritualmente y tratando de acercarse a Dios se pierde o desciende y no se alcanza a llegar a la plenitud de Cristo. Yo quiero que entiendan esto, que este hombre ciego, fíjense bien la reacción de él, sentado junto al camino mendigando, una persona que vivía de lo que le podían dar o de lo que la gente quería darle, brindarle, ¿sí? Era una persona discapacitada, que no le quedaba otra oportunidad que vivir de lo que otras personas le pudieran dar. Hay muchas personas que están discapacitadas, pero pueden ver, pueden observar todo a su alrededor. Pero este hombre no solamente estaba en una incapacidad, sino que esa incapacidad era no poder ver todo lo que le rodeaba. Ahora, fíjense bien lo que es el toque del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él estaba mendigando y al oír esa gran multitud que seguía a nuestro Señor Jesucristo, él preguntó qué era aquello, ¿sí? O sea, él no tenía la visión para poder observar, pero sí tenía oídos muy especiales. Entonces, yo quiero que entiendan que cuando falta algo de los 5 sentidos, siempre se desarrolla uno de ellos, ¿sí? ¿Y cuál sería uno de los que se desarrolla para tratar de reemplazar la vista? Sería el oído y el tacto, ¿sí? El tacto. ¿Entienden? Muchas veces, hay veces que nosotros podemos observar o podemos saber de cómo, por ejemplo, está una pared, si está bien hecha, bien terminada, lista para pintar, con pasar la mano sobre esa pared, lo que podemos ver no alcanza a lo que puede hacer el tacto y decirnos, bueno, esta pared está terminada, para ser pintada, o esta pared tiene un montón de defectos, los cuales, aunque no lo perciba con mis ojos, lo puedo percibir con el tacto. Este hombre tenía un oído muy especial. Y fíjense lo que les voy a decir. Este hombre tenía, aunque ustedes no lo entiendan, un oído espiritual. Un oído espiritual. Y a lo mejor van a decir, bueno, pero pastor, ¿usted qué está diciendo? Y vamos a ir al relato para descubrir eso. Dice, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces, él dice, dio voces. A mí me da realmente, el Espíritu de Dios toma mi vida y me hace sentir escalofríos. Y dice, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, empezó a gritar, diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, fíjense bien, era un hombre que era un hombre muy especial. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque ¿cuántas veces tenemos pasajes
de nuestro Señor Jesucristo yendo por una ciudad y por otra, y cuántas veces la gente lo miraba y no lo podía discernir y no podía decir, este es el Hijo de Dios. Sí, no podían decir, sino que no solamente que no podían discernirlo, ni entenderlo, ni conocerlo. ¿Por qué? Porque tenían una ceguera espiritual. Teniendo a Jesucristo delante y mirándolo con los ojos, ellos no podían ver a Jesucristo como le pasó en su propio pueblo donde Él se había criado. ¿Sí? Donde Él había crecido, la gente no podía ver a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos veían al hijo de José y de María. Ellos veían al carpintero del pueblo, ¿sí? Pero no podían discernir, viéndolo, que era el Hijo de Dios. Este hombre ciego le dijo, Jesús, hijo de David. Fíjense bien, si nosotros miramos, si nosotros observamos hoy en día, Jesucristo va pasando por todos los lugares, tratando de tocar vidas, golpeando a la puerta del corazón de muchas personas. Pero las personas no lo pueden discernir. Ahora, a lo mejor a nosotros nos da rabia y decimos, pero ¿cómo puede ser que no entiendan a Cristo, que no comprendan que Jesucristo está ahí, que Jesucristo está haciendo milagros y maravillas? ¿Cómo puede ser? Bueno, yo les puedo decir cómo puede ser. Porque un día nosotros estábamos también mirándolo, no lo podíamos ver. Escuchándolo, no lo podíamos escuchar. Ahora, este ciego, fíjense bien, no hay duda que él era judío. ¿Y por qué? Porque le dijo, Jesús, hijo de David. Él sabía, mire, realmente es tremendo esto, es escalofriante. Él sabía que por el linaje de David venía el Mesías. No lo podía ver, pero podía sentir su presencia. Podía sentir su presencia en su vida, y no que Jesucristo estaba allí frente a él, hablando con él, sino que podía sentir su presencia más allá, que Jesucristo aparentemente, porque eso tenemos que entenderlo, que aparentemente nosotros creemos que no lo había visto. Sin embargo, su caminar y su presencia había tocado a este hombre ciego, que aunque no podía verlo, sabía quién era. ¿Cuántas personas en el mundo están en la misma situación? ¿Cuántas personas que son llevadas a la iglesia y no pueden entender a Jesucristo? Yo siempre le digo a las personas, tengan paciencia, estén tranquilos, porque si esa persona ya recibió el toque de Cristo, si ya lo recibió en su corazón, llegará el momento que ese toque comenzará a obrar en su vida. Hay personas que a lo mejor se pueden tardar hasta 40 años en recibir realmente a Cristo en su corazón. Pero lo importante es que lo recibieron. Eso es lo más importante. Este hombre ciego le estaba diciendo, Jesús,
Hijo de David. Le estaba diciendo, yo sé quién eres, Jesús. Tú eres el Hijo del Dios viviente, porque yo sé que por el linaje de David vendría el Mesías. Entonces le decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces las personas enfrentan a Cristo? ¿Cuántas veces las personas que dicen tener conocimiento del Señor lo enfrentan a Cristo y le hacen preguntas como que fueran dioses al Hijo de Dios y al mismo Dios? Le hacen preguntas, pero Jesús, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Aún sus amigas, Marta y María, les reprochaban. Eran sus amigas. Y como amigos tenían, ellos, en cierta forma, podríamos decir, tenían un derecho, ellos sentían que tenían un derecho. Es decir, si hubiese estado aquí mi hermano, no hubiese muerto. Y hay personas que creen que tienen el mismo derecho de decirle, Jesús, mi hijo se muere, mi esposa padece cáncer, mi padre está sufriendo, ya está en agonía, y no tenés misericordia de mí. Porque todas las personas cuando alguien se va a morir, piensan en su voluntad. Y la gente dice, bueno, mi voluntad es que mi hijo, ni mi padre, ni nadie, ni mi esposa, ni mi madre se mueran. La gente piensa así, es mi voluntad. Y corren a Dios. Y se ponen ellos como dioses. Yo siempre trato de que las personas entiendan, porque lo aprendí hace muchos años. Se podría decir que al principio, cuando comencé a predicar la palabra, comencé a entender por circunstancias adversas que yo estaba pasando y peligro de muerte de uno de mis familiares. Yo le dije, Dios mío, que sea tu voluntad. ¿Sí? Le dije, Dios mío, que yo quiero que viva, pero que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios fue que siguiera viviendo. ¿Entienden? Ahora, si la voluntad de Dios es que se muera, muchas veces las personas, en el caso mío, yo ya tengo 70, voy a cumplir 72 el mes que viene o en noviembre. Les digo, el 6 de noviembre es mi cumpleaños. Y voy a llegar a los 72 años, si Dios quiere, si es su voluntad, está en su soberanía. Pero, ¿qué pasa si Dios quiere llevarme ya? ¿Qué tienen que decir los demás? Los demás tienen que decir, bueno, es la voluntad de Dios. Y si me quedo molestando a algunos, a lo mejor sigo viviendo y molestando a lo mejor a aquellos que me rodean. Y bueno, es voluntad de Dios. Tendrán que decirle a Dios, bueno, llévatelo ligero porque ya no lo aguantamos, ¿sí? Pero siempre está en la voluntad de Dios. Les guste a los demás que se quede o que se vaya, les guste, tengan ese deseo los demás,
siempre está la soberanía de Dios, que Él es el que decide, ¿sí? Si nosotros analizamos un pasaje o unas palabras tan conocidas que pronunció el apóstol Pablo, él que todo el mundo lo conoce. La gente dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Entonces, la gente que está en este mundo viva todavía, si se van a morir, dicen, ay, me voy a morir, me voy a morir. Sin embargo, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, pero si muero, qué gran ganancia. Me olvido de todo lo terrenal, porque la gente está tan aferrada a lo terrenal que no puede decir, bueno, la verdad que la muerte sería un gran descanso, pero una muerte donde Dios es el que dice hasta acá nomás, no como algunas personas que tratan de quitar su vida y no esperan la soberanía de Dios, sino que son señores de sus vidas y ellos deciden terminar con sus vidas. Siempre debemos aprender que todo lo que sucede, todo lo que vive, todo el que nace y todo el que muere, está dentro de la soberanía de Dios, que significa que Él decide quién vive y quién muere. Y no hay que aferrarse tanto a este mundo, porque este mundo solo trae problemas y dificultades. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo, como yo también lo digo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir sería una gran ganancia. Pero si tengo que quedarme, como yo lo digo, como yo lo pienso, para seguir predicando la palabra de Dios, bueno, seguiré predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios y su voluntad es que me llamó para que yo predicara el Evangelio. ¿Sí? Él me llamó para que yo predicara el Evangelio. O sea, sí, bueno, sería lindo ir a su presencia, pero a mí Dios me encomendó predicar el Evangelio. Si lo hago de buena manera, muy bien, porque voy a estar gozoso de poder predicar su palabra. Pero si lo hago de mala manera, Dios ordenó que predicara el Evangelio, así que de buena o de mala manera, aún debo seguirlo predicando. Pero gracias a Dios, que siento gozo al predicar su palabra. Siento su presencia. Siento que habla a mi mente y a mi corazón para que yo transmita su palabra, para que yo la enseñe a cada uno de aquellos que están escuchando, que están atentos a la palabra. ¿Sí? Y tratando de no ser un hombre predicador, sino de ser realmente un cauce donde la palabra de Dios, que Dios puede usar mi vida para que otros reciban lo que en este momento tienen que escuchar de parte de Dios. Porque yo no los conozco a aquellos que están allí, pero Dios sí conoce las necesidades, conoce el corazón y conoce los problemas de cada uno. Fíjense, este hombre ciego, pobre, porque mendigaba, no era un fariseo, no era un estudiado en la palabra de Dios, no andaba con el Pentateuco debajo de su brazo, pero sin embargo, cuando le dijeron, es Jesús el Nazareno,
Ay, nomás, comenzó a gritar y pudo entender: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sabe que no es necesario ser pobre ni ser rico para llamarlo a Jesús y decirle: Jesús, ten misericordia de mí. Líbrame del mal, líbrame del mal, líbrame de todas aquellas acechanzas de las personas que tienen el corazón torcido, que tienen el corazón enfermo. Líbrame, Señor. Siempre nosotros estamos expuestos, los predicadores, a muchas cosas. Estamos expuestos a opiniones verdaderas o falsas de muchas personas. Y lógicamente el enemigo siempre busca, el diablo siempre busca a los que realmente quieren perjudicar la vida del predicador. No buscan a las buenas personas, sino aquellas que no. ¿Vieron cuando Jesucristo le llegó la hora de morir? ¿A quién? No fue a buscar, Dios no usó a uno de aquellos, cualquier creyente o cualquiera que lo había visto Jesús para señalarlo. Era uno de sus discípulos. Él lo marcó y lo vendió. ¿Sí? No sabía él que Dios tenía planes con eso, ni el diablo tampoco. Y así pasa siempre que quieran predicar la palabra. Habrá personas que no querrán que lo haga, que cumpla con el propósito de Dios. Este hombre, que era un mendigo, pudo reconocer a Cristo y decirle: Hijo de David, yo sé que venís del linaje de David, yo sé que sos el Hijo de Dios, el que estaba anunciada en la palabra, y una cosa te pido, que tengas misericordia de mí. Usted también puede decirle, si tiene una necesidad, un problema, una dificultad, en este momento puede decirle: Jesús, ten misericordia de mí. Y Él va a acudir, porque Él no es sordo. ¿Sí? Él no es sordo. Lo que sucede, que hay personas que tienen ojos y no lo pueden ver. Sin embargo, este ciego sí lo podía ver. ¿Por qué? Porque espiritualmente lo podía ver. Espiritualmente lo podía ver, por eso le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Espiritualmente lo podía discernir. ¿Sí? Y lógicamente, dice, y los que iban delante le reprendían para que se callara. Él estaba diciendo y a la vez anunciando. Él estaba anunciando que era el Hijo de Dios, que él, siendo ciego, podía reconocerlo. Y muchos que lo rodeaban no podían reconocerlo, aún con sus ojos abiertos. Entonces le dijeron: bueno, mirá, cieguito, por favor, cállate, porque estás haciendo mucho ruido. Yo a veces le he contado que muchas personas han sido sanadas. Quiero que sepan, soy un testigo, doy testimonio de lo que Dios hace en mi vida cuando estoy en campañas, en lugares, ¿sí? Y doy testimonio de mucha gente que recibió la vista, tenían la vista enferma, habían sido operados algunos, habían quedado mal y le iban a operar el otro y iba a quedar peor. Y sin embargo, recibieron la vista completa. ¿Sí? Recibieron la vista completa. Una mujer hizo
900 kilómetros para llegar a un lugar donde su hermana le había dicho, vení porque acá en este lugar van a haber milagros. Y cuando llegó y se encontró conmigo, yo le dije, ¿cree que el Señor puede sanarle? Ciega de 6 años. Y Dios tuvo misericordia y en su soberanía le sanó la vista. Y es como en acá en este pasaje dice que glorificaban a Dios. Pero cuando sucedió eso, en donde yo estaba, la gente se quedó, como también en otros pasajes, dice la palabra, se quedaron atónitos. Nadie dijo, ni siquiera, gloria a Dios, porque estaban asombrados, porque no podían entender que el Señor había sanado a una persona delante de sus ojos. ¿Sí? Pero esta mujer lo recibió el milagro. Y le dijeron, bueno, seguido, callate porque estás haciendo mucho ruido. Pero dice la palabra, pero él clamaba mucho más y decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que, más allá que le decían, cállate, hacer ruido, él seguía gritando. Muchas veces cuando tenemos que predicar a Cristo, hay mucha gente que quiere que nos callemos. Hay mucha gente que quiere callar al predicador. Sí, cuando verdaderamente se está predicando la sana doctrina, hay muchas veces que lo quieren callar. Pero nosotros que predicamos el Evangelio, debemos no callar, sino proclamar mucho más el Evangelio, como lo hago acá en este momento, donde llega a muchos países, desde Estados Unidos, de Canadá, hasta la Patagonia de Argentina. ¿Sí? A todos lados llega el Evangelio. ¿Sí? Debemos gritar, debemos anunciar el Evangelio, debemos anunciar las buenas noticias de Dios, donde Dios quiere hacer misericordia a millares, a aquellos que lo quieren recibir. Y dice la palabra, Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Muchas veces podemos tener muchas formas en que las personas pueden impedir que vayamos a la presencia de Cristo. Pero acá podemos ver bien claro que Jesús, cuando Él manda que traigan a alguien a su presencia, como dice aquí, no hay quien pueda resistir eso. No hay quien se pueda oponer que alguien que ha sido llamado llegue a la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha decidido, que debe ir a la presencia de Cristo. En su soberana voluntad, envía el Espíritu Santo para que la persona sea tocada y pueda decir, sí, recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. El único y suficiente. Y dice la palabra entonces, y cuando llegó a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Cuál es el milagro que necesitas? ¿Qué es lo que quieres que yo haga con tu vida o tu familia? Muchas personas tienen necesidades, tienen problemas, tienen dificultades, pero si acuden al llamado y a la presencia de Cristo, Cristo puede solucionar sus problemas en el tiempo que Él crea conveniente. Y quiero decirle algo,
no debe pagar por un milagro para que Dios le haga un milagro. Porque no hay un lugar en la Biblia donde diga que para recibir un milagro debe pagar. Dios bendiga a Julio Jara, de Neuquén. No debe pagar por un milagro. Jesucristo no cobra por los milagros. Y Él es el que los hace. Aunque algunas personas creen que son ellos, pues los milagros los hace nuestro Señor Jesucristo. Se llama la manifestación del Espíritu de Dios, haciendo milagros y maravillas por orden del Padre, en el nombre de Jesús. Y dice acá la palabra, y él dijo, Señor, que reciba la vista. ¿Sí? Él dijo, Señor, que reciba la vista. Fíjense que muchas veces las personas tienen necesidades, tienen dificultades, tienen muchas cosas que les pasa y padecen. Y a lo mejor no le dicen específicamente al Señor, o no le dicen claramente, o directamente no le dicen a Dios. Pero cuando nosotros tenemos una petición, debemos acercarnos a Cristo, a su presencia, rogándole por la necesidad que nosotros tenemos. ¿Sí? Por la necesidad que nosotros tenemos. Muchas veces las personas les es más fácil decir a otro, bueno, orá por mí, pedí por mí. Y claro, siguen con la costumbre del santito. Yo voy a pedirle a este santito para que este santito se lo diga a Dios. No, cada uno es santo y cada uno puede acercarse a través de Cristo a la presencia de Dios y también decirle, como este ciego, y decirle qué necesidad tiene. Y él le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y es lo mismo que el Señor le dice a cada uno de los que están allí mirando y observando y compartiendo la palabra. También el Señor le está diciendo a ustedes, y me lo dice a mí, ¿qué quieren que el Señor les haga en su vida para favorecerlos, para bendecirlos? Deben dirigirse al Padre a través de Cristo y van a recibir lo que deseen. El Señor no les va a cobrar, Dios no le va a cobrar. Dios lo hace en su misericordia. Y fíjense lo que dice, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía. ¿Sí? Le dijo, tu fe te ha salvado. Para acercarnos a Cristo y pedirle a Dios en el nombre de Jesús, necesitamos fe. E inmediatamente, por la fe, Dios va a obrar y va a conceder y va a tener misericordia de quien quiera pedirle. ¿Sí? Y dice que, bueno, le dijo, ¿querés la vista? Ahí está, ahí la tenés. Es tuya. Y le dijo, recíbela, porque tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que pasa? Te ha salvado, le dijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por fe somos salvos, no por obras. No por lo que hagamos, sino somos salvos por fe. ¿Sí? La fe nos salva. Creer en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador para llegar al Padre. No hay otro. Entonces,
Y luego dice, vio y le seguía y glorificaban a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Hermanos y hermanas, amigos, amigas, todas aquellas personas que realmente les agrada compartir la palabra, quiero decirle que el Señor tiene un milagro para su vida. Solo tiene que ponerse su mano derecha en el corazón, cerrar los ojos, creer que Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, amigas y amigos, que Dios les bendiga y gracias por compartir esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.